Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar en su jornada intensiva, la sesión 2 del momento 1. Vamos a comenzar con esta pequeña sesión. Esta sesión tiene que ver con el diagnóstico integral de la escuela y algunas modificaciones que habremos de realizar como veníamos realizando, como veníamos elaborando el diagnóstico de manera regular en los ciclos anteriores. Vamos a hacer algunos ajustes por acá. Y se trata de recuperar aquella información que en la sesión 8 del Consejo Técnico del ciclo anterior generamos. Información sobre los aprendizajes alcanzados, los listados de los estudiantes, de los niños y las niñas con rezago en las diferentes áreas, quienes requieren apoyo en diferentes áreas, no solamente académicas, sino también de interacción, etcétera, ¿no? ¿Qué necesitamos recuperar para concretar el diagnóstico en nuestra escuela al regresar del ciclo escolar? ¿De qué información requerimos recabar? ¿Con qué instrumentos lo vamos a hacer? Etcétera. Entonces vamos a conceptualizar un poco, vamos a retomar las problemáticas que identificamos en el ciclo anterior en nuestro programa, vamos a retomar, vamos a reconstruir nuestro programa escolar de mejora por completo, porque es necesario que hagamos un alto y que vayamos viendo cómo podemos ir corrigiendo algunos detalles que han surgido en esta programa escolar de mejora post pandemia. Entonces vamos a recuperarlo por completo. De eso se trata esta sesión. Así que vamos a comenzar, es esta sesión 2, el momento 1, el diagnóstico integral de la escuela. Y la dinámica es la misma, los coordinadores, una vez que estamos ya observando el video, en el momento que se requiera, pues vamos a pausar el video, vamos a realizar las actividades, coordinar las actividades, proporcionar el material, coordinar la plenaria, los tiempos, etcétera, ¿no? De manera que podamos trabajar de manera fluida y estaremos ahí también de manera presencial para apoyar en lo que vaya surgiendo. ¿Correcto? Entonces, iniciamos. El propósito en esta sesión es que reconozcamos la articulación que existe entre los ámbitos de la gestión escolar al analizar las problemáticas identificadas en nuestro diagnóstico integral que van a ser atendidas en el programa escolar de mejora continua. Aquí primero hay que conceptualizar los ámbitos un poco, para qué están ahí, qué son y para qué están ahí, y luego identificar que las problemáticas son transversales y que atañen a más de un ámbito. Pueden estar involucrados diferentes ámbitos en una misma problemática, diferentes perspectivas, diferentes actores que pueden participar en las estrategias de solución, las estrategias de acción, de intervención para solucionar esas problemáticas, siempre pensando en la mejora de los aprendizajes y en el desarrollo de los niños y de las niñas, claro que sí. Ese es el propósito que vamos a perseguir hoy. Vamos a utilizar el concentrado, las tablas, las gráficas de calificaciones que generamos en la octava sesión, hay que tenerlas bien presentes. Vamos a necesitar el listado de grupos de los aprendizajes esperados no alcanzados, en el caso de las escuelas de organización completa, el listado de los alumnos en el caso de las multigrado, sin importar el grado, nos movemos por acá un poquito. Las fichas descriptivas de esos alumnos que se encuentran en rezago en cualquier área también las vamos a necesitar, esas fichas descriptivas. Vamos a necesitar los formatos escritos y en un formulario de Google de los 8 ámbitos y vamos a recuperar en ellos, en esos formatos, las preguntas clave para construirlos, esas preguntas clave que surgen del manual para la construcción del programa escolar de mejora, que lo vamos a recuperar aquí. Ese manual también está disponible ahí. Está el video en YouTube y en las carpetas al momento de estar trabajando. Vamos a recuperar datos y registros de los diferentes ámbitos que tengamos a la mano, obviamente del programa escolar de mejora del ciclo anterior, pero también situaciones que se han presentado, que se han construido, que son nuevas para la escuela, ¿no? Son nuevas en esta etapa que vivimos de confinamiento y de regreso después de la contingencia, pues surgieron nuevas situaciones que no existían anteriormente y que tendremos que considerarlas al interior de nuestro programa escolar de mejora. Bien.
¿Cuál es el producto que esperamos? Pues un listado de tareas y de responsabilidades para completar el diagnóstico integral de la escuela. Entonces vamos a comenzar el diagnóstico y el detalle aquí, el asunto es que este diagnóstico lo tenemos que realizar teniendo siempre en mente la inclusión, la equidad y la participación escolar. Entonces necesitamos tener impresos, van a estar ahí impresos también ya o digitales, eh, los formatos en los cuales hicieron el diagnóstico. Entonces tenemos que tener bien presentes aquellos elementos que nos quedaron en rojo en ese diagnóstico que hicimos. Creo que es donde necesitamos desarrollar estrategias, desarrollar acciones y vigilar en los 8 ámbitos cómo se relacionan estos elementos, estos aspectos con cada uno de los ámbitos. Hay que tenerlos muy presentes esos aspectos de la inclusión, la equidad y la participación y vamos a lograr pues este producto, ¿no? Ya con desde esa perspectiva, con esa visión. Bien, pues vamos a revisar este tema que es nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan, el diagnóstico integral de la escuela, y vamos a ver 2 subtemas, la perspectiva integral del programa escolar de mejora continua, aquí vamos a trabajar sobre el diagnóstico propiamente dicho y vamos a decidir la manera de avanzar en el diagnóstico integral de la escuela. Aquí nos vamos a poner de acuerdo, vamos a generar el producto, pero también vamos a dedicarle algo de tiempo para llevarnos un producto más acabado con respecto al diagnóstico y entonces sí tomar acuerdos sobre lo que nos va a faltar para este diagnóstico. ¿Ok? Bien, entonces vamos aquí a esta pequeña introducción ya del tema, vamos a ingresar al tema, así que si están todos listos, pues adelante ya, preparados. Vamos a iniciar con esto. Al finalizar el ciclo 21-22, como les decía hace un momento, generamos bastante información. Hicimos una evaluación en nuestro programa escolar de mejora, generamos las fichas descriptivas, revisamos qué aprendizajes se alcanzaron, cuáles no se alcanzaron, revisamos los aprendizajes de la estrategia de intervención surgidos de Planea, vimos cuáles quedaron pendientes, cuáles pudimos tocar nuevamente antes de terminar el ciclo escolar, etcétera, ¿no? Entonces, nos queda muy claro ya en qué áreas se requiere mayor apoyo, qué niños requieren mayor apoyo. En esa parte sí lo tenemos muy claro, ¿no? También revisamos el nivel de asistencia, las condiciones de infraestructura de la escuela, las necesidades que tiene la escuela de manera particular. Revisamos el aspecto emocional, cómo están nuestros alumnos y nuestros maestros también, con respecto al aspecto emocional, etcétera. Bueno, esos datos de evaluación del programa escolar de mejora que generamos en la 8ª sesión y los datos recabados al inicio del ciclo escolar, ahora que regresemos vamos a recabar nuevos datos para conformar el diagnóstico integral. De tal manera que este diagnóstico no se termina en la jornada intensiva del CETE, lo hemos descubierto cada año, sino que lo vamos a terminar hasta la primera sesión de CETE. Allá tendríamos que ya llevar procesado algo de esta información, recabar un poco más de información y ya generar nuestros objetivos y nuestras metas para la primera sesión de CETE para empezar a operar, a instrumentar este programa escolar de mejora continua. ¿Sí? Bien, así se va a conformar, esta es la idea, esta es la ruta que vamos a seguir. Entonces vamos con la actividad 1, ya estamos listos, vamos con la actividad 1, todos listos, ¿vale? Echamos un bailecito ya para empezar y listo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la actividad 1. ¿Qué vamos a hacer aquí para adentrarnos en el tema? Vamos a revisar en qué consisten los ámbitos del programa escolar de mejora. Vamos a dar una revisada a esos ámbitos, en qué consisten de manera general los ámbitos del programa escolar de mejora. Pero en un primer momento vamos a buscar reconocerlos como pieza fundamental del diagnóstico. Están allí, no solamente son parte de un dossier, de un documento, sino que se instrumentan estos ámbitos, ¿sí? Se reconoce las problemáticas al interior de ellos y se instrumentan a través de acciones. Pero hoy vamos a buscar vincularlos con los conceptos de inclusión, de equidad y de participación. Vamos a elaborar, vamos a construir, vamos a responder esos cuestionamientos con la visión de la inclusión, de la equidad y de la participación. Y nos va a permitir instrumentar un programa escolar de mejora que dé respuesta a las necesidades y problemáticas de nuestra escuela desde ese enfoque. ¿Sí? Desde ese enfoque. Por eso es muy importante que tengamos a la mano
los instrumentos que aplicamos en la primera sesión, las gráficas que nos generó el formulario, y que tengamos bien en claro en qué estamos en rojo, en qué estamos en amarillo y en qué estamos en verde. Fortalecer las acciones que nos han venido funcionando, pero sobre todo vigilar en todos los ámbitos, en todos los aspectos, aquellas situaciones que nos aparecen en rojo en ese diagnóstico. Bueno, para lograr este asunto, vamos a hacer una lectura individual muy breve, muy rápida, del texto que está propuesto en la guía en las páginas 29 y 30. Ustedes tienen su guía digital o física. En su smartphone pueden consultarla, la página 29 y 30, y hacemos una lectura individual. Van a dar los coordinadores algún tiempo para hacerlo. Y ya una vez que hagamos la lectura, no más de 10 minutos, con apoyo de los coordinadores, vamos a elaborar juntos un Padlet. Ya hemos trabajado el Padlet es ese periódico mural en la red en la cual podemos postear nosotros, nos queda muy bonito. Vamos a postear, podemos poner una imagen, un GIF, un video, remitir un video de YouTube y escribir nosotros, hacer nuestro comentario, nuestra nota. ¿Qué vamos a ver es en ese Padlet? Los ámbitos del programa escolar de mejora, es el título del Padlet. El coordinador va a abrir el Padlet dando clic aquí mismo, en el título del Padlet, los ámbitos del programa escolar de mejora, va a dar clic aquí y vamos a tener en la proyección el Padlet. Y ustedes pueden también compartir, vamos a compartir en el grupo de WhatsApp el link, pero también pueden escanear el código QR. Después de leer esto de la página 29 y 30, ¿cómo vamos a participar en el Padlet todos? Pues vamos a publicar un post o dos o tres, o los que sean necesarios, uno por ámbito si lo consideran necesario, con respecto al siguiente tópico. Ustedes van a pensar si los ámbitos, y vamos a hacer una pequeña modificación, si los ámbitos del programa escolar de mejora continua reflejan las condiciones de mi escuela, las condiciones contextuales. A ver, en ese análisis que yo hice de los ámbitos del programa escolar de mejora, con ese conocimiento que tengo ahora de qué son y para qué están ahí, con esa perspectiva que tengo que recuperar de la inclusión, la equidad y la participación, pues ahora yo tengo que empezar mi diagnóstico pensando si los ámbitos del programa escolar de mejora continua de mi escuela reflejan las condiciones de mi escuela. ¿Por qué? Y ahí yo voy a completar si lo reflejan, ¿por qué? Y empiezo a postear, porque recupera un contexto real, porque no quisiera adelantarme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se reflejan en los ámbitos de mi programa escolar de mejora las condiciones de contexto contextuales de mi escuela? ¿Qué condiciones? Todas las físicas, pero también las interacciones, las académicas, las estratégicas, mi planeación, la participación de los padres, la participación de la dirección escolar, de la supervisión, la carga administrativa, etcétera, etcétera. Todo eso se va reflejado en mis ámbitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo yo que se refleja. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta parte. Esta es la primera actividad. Y vamos a hacer una pausa y luego vamos a tener una plenaria y va a seguir publicado ahí, va a seguir proyectado el Padlet y vamos a tener una plenaria con el apoyo de los coordinadores. Ok, entonces, coordinador, hacemos una pausa aquí y volvemos en unos minutos. Ok, pues regresamos. Ya regresamos, vamos a reflexionar con nuestro Padlet ahí proyectado, vamos a reflexionar sobre todo lo que postearon y vamos a reflexionar en torno a estos dos o tres cuestionamientos, ¿no? Los coordinadores van a moderar el tiempo, vamos a pausar nuevamente y vamos a reflexionar en torno a esto. En este caso, o en cualquier caso, se referencia al caso que viene ahí en la guía, pero esa parte la vamos a pensar después. Los ámbitos del programa escolar de mejora, esos ámbitos que nosotros ya vimos para qué son y por qué están ahí, etcétera, que ya conocemos, recuperan la mayoría de las problemáticas de la escuela. Pensando en mi escuela, esos ámbitos recuperan la mayoría, recuperan todas, recuperan algunas, recuperan pocas, no recuperan ninguna. Reflexionemos en torno a eso, participemos con la ayuda del coordinador como moderador, vamos participando y vamos enriqueciendo el diálogo. Las problemáticas y su reflejo en los ámbitos, si se refleja en los ámbitos,
esas problemáticas son comunes para las escuelas de este colectivo. ¿Sí son comunes? ¿No son comunes? ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? ¿Qué tendríamos que hacer para trabajar? Y esa sería la tercera pregunta. ¿Cómo podemos construir entonces alternativas de intervención comunes? Porque las problemáticas quizá encontremos que se parecen, pero a la vez en su instrumentación particular en cada escuela sean diferentes. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer este colectivo? ¿Sí? Entonces vamos a reflexionar con el apoyo de los coordinadores y hacemos otra pausa y regresamos en unos minutos. Coordinador, pausamos aquí. Bien, pues después de esta reflexión que hemos escuchado y participado aquí con ustedes, pues volvemos a las actividades. Vamos a trabajar ahora con la actividad 2 de esta sesión 2, la perspectiva integral del programa escolar de mejora continua de nuestra escuela. Y pues llegó el momento de participar. Nuevamente llegó el momento de participar. En la sesión anterior pues tuvimos un momento en el que tuvimos una escenificación. Bueno, vamos a participar aquí, un poco más moderados. Vamos a volver a participar. Los coordinadores nos van a ayudar para seleccionar y orientar el colectivo, en esta ocasión para dividirlo en dos grandes grupos. ¿Qué vamos a hacer al interior de esos dos grandes grupos? Nos movemos por acá. Pues ¿qué vamos a hacer? El grupo 1 y el grupo 2 juntos, con la ayuda del coordinador, eligen una de las problemáticas que aparecen aquí como ejemplo: el rezago en la lectura, el rezago en matemáticas, muy puntuales, el abandono escolar, solo como ejemplo, o cualquier otra que ustedes conozcan y que consideren que es conveniente abordar. ¿Sí? Los equipos, una vez que eligen la misma problemática para los dos equipos, ¿sí? Esta u otra, van a elaborar una tabla que se les va a proporcionar ahí de manera física, impresa. Van a elaborar esa tabla que les van a proporcionar los coordinadores, que aparece aquí en la siguiente diapositiva, la vamos a ver. Una vez que concreten esa tabla, con el apoyo de los coordinadores en la plenaria, vamos a contrastar las respuestas de ambos equipos. Van a organizarse los equipos y van a nombrar un representante para que exprese sus puntos de vista con respecto a la tabla, sus resultados, y el moderador va a organizar de tal manera que el otro equipo también esté participando, exponga también sus resultados y busquemos puntos de coincidencia. Veamos en qué coincidimos las escuelas y vayamos realizando ajustes para poder enfrentar las problemáticas diversas que tenemos, pero comunes, desde el colectivo, fortaleciendo la reflexión y el diálogo. De eso se trata esta actividad, de que encontremos que tenemos problemáticas comunes quizá, pero que de manera individual podemos hacer una propuesta común también, pero que de manera individual tendríamos que hacer algunos ajustes. De eso se trataría esta parte. Ya hemos reflexionado en ese sentido en el colectivo, no es la primera vez que lo hacemos y ahora viene esta propuesta aquí. Y esta es la tabla que vamos a realizar con algún ajuste de lo que aparece en aquí. Seleccionamos la problemática, alguna de esas tres o una diferente. Anotamos las posibles causas de esa problemática al interior de cada equipo. Anotamos los ámbitos con los cuales esa problemática se relaciona. Seguramente aparecerá esa problemática en más de un ámbito, con más de un actor involucrado en el desarrollo y en la solución, en la intervención en esa problemática. Argumentamos por qué está presente en esa problemática, en esos ámbitos, por qué está ahí esa problemática. Presentamos nuestros argumentos con respecto a por qué está en esos ámbitos, a posibles causas, etcétera, ¿no? Y las dos preguntas siguientes las vamos a responder considerando los criterios de la equidad, la inclusión y la participación. Vamos a tener a la mano esa tablita, viendo en qué estamos en rojo con respecto a cada uno de estos conceptos, de estas ideas, en cuáles estamos en verde, en cuáles estamos en amarillo, cuáles hay que fortalecer, cuáles hay que recuperar de manera inmediata, y a partir de ahí damos respuesta. ¿Por qué esta problemática es prioritaria para mi escuela? Desde la equidad, desde la inclusión y de la participación, y de manera muy puntual desde esos elementos en los cuales estamos un poquito rezagados la escuela. ¿De qué manera afecta las trayectorias educativas de sus estudiantes?
esas trayectorias, ese tránsito de un ciclo a otro, de un nivel a otro, de qué manera se ve afectada, ¿sí? De esta problemática, por esta problemática, desde el enfoque también de la equidad, la inclusión y la participación. Y vamos a encontrar aquí problemáticas distintas que quizá no habíamos puesto atención en ellas antes, pero que hoy es necesario recuperar. Vamos a hacer entonces esta actividad. Nos tomamos el tiempo que sea necesario. El coordinador nos va a ayudar a moderar aquí el tiempo para realizar la actividad propiamente dicha, la tabla, para moderar la participación en la plenaria y para poder concluir de cada equipo, por parte de cada equipo, establecer algunas conclusiones. Así que, adelante, pausamos aquí unos minutos y regresamos. Bien, pues perfecto, ya estamos aquí. Excelente participación de todos. Ya estamos aquí con la actividad 2. Vamos a decidir la manera de avanzar en el diagnóstico integral de la escuela. Esta siguiente actividad es la actividad 3, perdón. Vamos a hacer una corrección aquí en la presentación. En la actividad 3 decidamos la manera de avanzar en el diagnóstico integral de la escuela. Es el apartado 2 ya de la guía. Bueno, pues una vez que hicimos esta reflexión anterior, que ya vimos, conceptualizamos un poco los ámbitos, ya vimos su importancia, su pertinencia, cómo se relacionan y cómo se relacionan sobre todo con el contexto y cómo se relacionan con los conceptos de equidad, inclusión y participación escolar. Bueno, ahora vamos a ver de qué manera avanzamos en la consecución de este diagnóstico integral para llegar a concretarlo. Entonces ya revisamos los ámbitos, cómo se vinculan con las problemáticas de nuestro contexto escolar. Vamos a dar los primeros pasos en la construcción del diagnóstico integral. Los coordinadores van a organizar el colectivo en pequeños grupos para distribuir los ámbitos. Recuerden que son 8 ámbitos. Dependiendo de los participantes, puede ser que un pequeño grupo trabaje sobre 4 ámbitos, otro pequeño grupo trabaje otros 4, o hagamos 4 pequeños grupos que trabajen con 2 ámbitos cada uno. Una visión más parcializada sería 2 personas con un ámbito, quizá, depende del número de participantes, pero estaría más nutrido si al menos 5, 6, 7, 8 personas trabajan con 2 o 4 ámbitos. Esto no quiere decir que los van a construir y que ya están acabados para las escuelas. Es un primer acercamiento. Es un trabajo en conjunto, un trabajo en colectivo, un trabajo en equipo colaborativo para apoyarnos en identificar algunas problemáticas que después cada escuela tendrá que pulir y tendrá que determinar si están presentes o no están presentes y cómo se presentan en la escuela para poder ofrecer, ofertar, poder diseñar estrategias de intervención para incidir en estas problemáticas, tratar de resolverlas siempre buscando el aprovechamiento académico de los niños y las niñas y su desarrollo armonioso en lo emocional también. Bien, pues se les va a proporcionar, los coordinadores les van a proporcionar las tablas en físico, impresas, pero también nos gustaría que dando clic aquí en este link de diagnóstico integral que aparece aquí, también las capturen en un formulario que está ahí de Google. Aparecen los 8 ámbitos, que cada equipo capture el ámbito que le corresponde. Este enlace lo vamos a estar compartiendo también en el grupo de WhatsApp. Los coordinadores, una vez que ustedes ya elaboran en físico, capturan en el formulario, los coordinadores van a orientar la plenaria para que, ya que terminemos estas tareas, un representante de cada equipo nuevamente exprese sus conclusiones. Y estas conclusiones que expresa el representante, pues van a ser enriquecidas en lo inmediato por los propios compañeros del equipo o por el resto del colectivo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a favorecer el diálogo y la reflexión. En torno a esta reflexión, a este diálogo, es posible que el equipo o el colectivo decida modificar esas conclusiones, modificar ese esbozo que tienen de diagnóstico en el formulario o en físico, y es válido hacerlo, ¿no? De eso se trata esa parte, ¿sí?
Entonces, vamos a darnos el tiempo suficiente, el coordinador lo va a manejar aquí en la plenaria para cerrar esta actividad, la manera en que vamos a avanzar en el diagnóstico integral de la escuela. Pausamos aquí y regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos, excelente todo el trabajo. Regresamos ahora para terminar la actividad, terminar la sesión con el producto. ¿Cuál es el producto? Pues necesitamos elaborar un listado de la información que nos hace falta. Una vez que respondimos esos cuestionamientos en el formato, en el formulario, nos dimos cuenta que hay información que no la tenemos de momento o que hay información que tenemos que desarrollar algún instrumento y aplicarlo para recuperarla. Entonces vamos a hacer ese listado de los instrumentos, de la información primero, después de los instrumentos, con el fin de posibilitar la construcción de un diagnóstico integral que sea funcional, que nos permita identificar problemáticas reales, muy sentidas de nuestras escuelas y que podamos diseñar estrategias de intervención propias para esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar respuesta a estos interrogantes para hacer ese listado. ¿Qué información relevante para el diagnóstico requerimos recuperar? Hacemos un listado de la información relevante para el diagnóstico que necesitamos recuperar. Aquí tiene que aparecer, va a aparecer el diagnóstico inicial, que en nuestro caso será de la prueba planea. Vamos a realizar la prueba planea nuevamente y ahí vamos a recuperar el diagnóstico inicial, pero ustedes pueden proponer otros instrumentos. Habrá entrevistas con padres de familia, habrá algunos tipos de formularios que van a llenar los padres de familia. ¿Qué información requieren ustedes de las familias, de los niños, del estado que guarda su salud emocional, su estado su académico, etcétera, ¿no? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? ¿Dónde los voy a recuperar? Esos instrumentos ya existen, ya los he utilizado. Voy a recuperar algunos más, tengo que diseñar unos más. ¿Quién los va a diseñar? ¿Quién va a ser responsable de ellos? ¿Quién es responsable de desarrollarlos y también de aplicar esos instrumentos en la escuela? ¿Cómo participan los padres, los maestros y los alumnos en este proceso? Sí, entonces podemos comentar en pequeños grupos o al interior de los equipos que estaban constituidos en las actividades anteriores, pero también lo podemos hacer en una plenaria con la ayuda de los coordinadores. Dar respuesta e ir capturando desde el equipo que estamos proyectando, dando clic aquí en este enlace que dice listado de tareas y responsabilidades 028 y ahí van a aparecer estas preguntas para hacer nuestro listado y hacer patente el producto de esta sesión. Entonces con esta parte terminaríamos. Una vez que terminemos ese listado, que respondamos todo esto, terminamos. Y hacemos una pausa para desarrollar esta parte y regresamos. Pausamos aquí, coordinador. Bien, pues solo nos queda establecer algunas conclusiones con respecto a los temas que vimos el día de hoy. Establecer algunas conclusiones, algunas recomendaciones, algunos ajustes que pudiéramos hacer y prepararnos para la sesión del día de mañana, que estará también muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.